Hoy estamos en Cambio con Roy Barreras. Bienvenido a Cambio, doctor Roy Barreras. Un saludo muy especial, Patricia, y aquí entre nos y sus miles de seguidores, feliz cumpleaños. Muchas gracias ya. Va uno envejeciendo, pero con alegría y con mucho trabajo, ¿No? mucho trabajo. Y con mucha experiencia. Y eso es cierto, mientras haya trabajo y compromiso con la vida y con los demás, el espíritu no envejece. La gente se envejece y se muere también cuando no tiene meta en la vida, cuando no tiene propósito, pero nosotros tenemos propósito, hacer que esta sociedad nuestra sea mejor y la gente pueda vivir feliz con todas las dificultades. Yo soy muy optimista. Así es, Roy. Bueno, vamos al grano. Estamos en un momento de turbulencia. Roy Barreras ha planteado que va a ir de todas maneras a la consulta del Pacto por la Vida, no obstante que el Consejo Electoral planteó que Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, el que según las encuestas tiene hoy mayor posibilidades de ser presidente de la República, no puede ir porque el Consejo dijo que no estaba habilitado. Entonces, Roy siempre ha planteado que hay que unir a la izquierda, pero resulta que la izquierda como que no lo está queriendo, doctor Roy. Bueno, a ver, yo entiendo, porque comparto el dolor ante el hecho absurdo, insólito, inentendible, de que un abogado de nuestro peor contradictor, que es el señor de la Espriella, haya sido quien decide nuestro destino. Es que durante meses, aquí mismo, en cambio, yo anuncié nuestro propósito y nuestra decisión con Iván, conjunta, de ir a una consulta de centro izquierda, porque a veces no, eso se pierde de vista con mucha facilidad. Es decir, se trataba de unir la izquierda con un candidato legítimo, que es Iván, sin duda, en octubre, y yo lo espero en marzo desde las corrientes liberales socialdemócratas que acompañamos a Petro con las banderas liberales con las que recorrimos el país. Esa unidad fue la que permitió el triunfo de Petro hace 4 años, lo sabe todo el país, no fue la izquierda sola y menos la izquierda radical sola. Pero la consulta debía ser el ejercicio de la unidad para el que nos preparamos. Si atraviesa un señor Holman Ibáñez de manera insólita, impide que hagamos consulta y eso genera, por supuesto, a todos nosotros mucha indignación, pero lo que no puede perderse de vista es quién es el que hay que derrotar y quién nos hizo el daño en eso y en las listas. Pues una derecha que está aterrada con el hecho de que la primera fuerza política en Colombia es el progresismo, pero ojo, el progresismo incluye al liberalismo. El pacto incluso nos incluye. Yo soy, junto con Petro y con Cepeda y con María José, fundador del pacto, lo saben todos. Fui senador del pacto, presidente del Congreso a nombre del pacto, y sigo sabiendo y sintiendo que la única manera de evitar que una derecha regresiva y represiva regrese a Colombia a épocas oscuras y del pasado es estar unidos. La unidad es la victoria. Aquí la única conversación pendiente es cómo logramos en el nuevo escenario esa unidad. Pero fíjese que María José Pizarro, en entrevista que le dio a Cambio, tal vez ayer, eh, dice que no tiene ningún sentido hacer una consulta del Pacto por la Vida si no participa Iván Cepeda. Pues yo entiendo, ella es la jefe de debate de Iván y por supuesto lo que cualquier candidato espera es que todos los demás declinen en favor de él, así sea prematuramente. Pero por supuesto yo no voy a dejarle la cancha abierta y libre a una derecha el 8 de marzo a la que acudirán 21 millones de electores para que el único menú que se les pueda ofrecer sea la consulta uribista. Ahí en esa consulta, por supuesto, hay gente muy respetable, pero todos sabemos que el uribismo, de manera muy hábil, terminó chupándose, para usar una palabra coloquial, todo ese centro derecha y eso termina en Paloma Valencia y termina luego seguramente en Abelardo de la Espriella. O al revés, esa es una fórmula que seguramente ellos van a construir. Pero no puede ser que todos los colombianos, que estoy seguro son la mayoría, incluyendo a las mayorías del progresismo y de la izquierda, consciente, que saben que el país necesita una fórmula de unidad que sane las heridas, que permita que el cambio avance y que no nos derrote la derecha, pero que no haya una fractura, una fisura, que no haya odios, que se permita que avance las reformas sociales. Muchas se han impedido por la pugnacidad, por la polarización. Yo sí estoy en esas heridas, Patricia,
Y yo soy una alternativa para eso y tengo perdóname, el deber con centenares de personas que me acompañan en las listas, porque yo tengo un partido y tengo una lista del Frente Amplio que no puedo Se abandonar. llama fuerza, ¿no? Fuerza. Claro, y están confluyendo con un montón de sectores de izquierda. 13 sindicatos nos acompañan, las mayorías de la CUT, de la USO, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la CTC, de la CGT, del movimiento que acompañó a la vicepresidenta. Es decir, yo no puedo dejar abandonada a la gente que quiere una alternativa progresista, pero tranquila, que tranquilice al resto del país y que sepa unir a Colombia. Y además porque hay para eso es la democracia, para ir a las urnas, y los ciudadanos verán si quieren o no quieren esa alternativa progresista. Pero no se nos puede negar el derecho de ir a las urnas porque ellos ya tuvieron el derecho de ir a las urnas en octubre. Iván ya se contó, yo no me he contado. Roy, pero no se corre el riesgo de que dividan mucho más a la izquierda. Camilo Romero ha sido muy crítico. Camilo Romero, él es el gobernador de Nariño, dirigente conocido de izquierda, es embajador en Argentina. Ha dicho que Roy Barreras no representa el progresismo y que se tomó la vocería de la consulta sin preguntarles a los demás participantes. Bueno, esa peleadera de la izquierda que es tan conocida, pero ¿no será que su empeño en participar en esa consulta acaba pues un poco dinamitando un sector de la izquierda? Pero, Patricia, empecemos por recordar que dos cositas. Primero, yo no soy de izquierda. Es decir, yo no estoy dividiendo la izquierda. Mi tarea es ofrecerle al progresismo que va mucho más allá de la izquierda. A ver, hay un montón de liberales independientes, hay un montón de personas sin partido, hay verdes progresistas, hay gente que quiere el cambio, que no quiere votar por la derecha, que repudió con nosotros el paramilitarismo, que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, que defendió la ley de víctimas y la sigue defendiendo, que defiende la JEP. Hay un montón de gente que cree en la reforma agraria, que cree en la equidad social, en la inclusión, en los derechos de la comunidad LGTBI, en el derecho de la mujer, de las minorías, y que no son de extremos, que no militan en el Partido Comunista ni en la Unión Patriótica, que ni siquiera militan en la izquierda. En Colombia hay más izquierda que izquierda radical, y hay más petrismo que izquierda, y hay más progresismo que petrismo. Conmigo, millones votaron por Gustavo Petro y hace 4 años sin ser militantes de izquierda, porque querían Una pregunta, progresismo. en qué se diferencia Roy Barreras de Iván Cepeda? En planteamientos. Bueno, pues son muchas cosas. Primero yo tengo que decir que creo que Iván Cepeda es un hombre honesto, austero, coherente con su pensamiento político y es un legítimo candidato de la izquierda. Tengo por él afecto personal y creo que es un hombre que está haciendo su mejor esfuerzo para poder unir a las izquierdas. Eso es lo leal, eso le he dicho a todo el mundo, a quien me lo ha preguntado. Pero lo segundo, pues tenemos diferencias. Él tiene una formación ideológica conocida y yo soy un hombre de centro liberal socialdemócrata. Es decir, durante los últimos 17 años, yo milité 15 de ellos en el partido que construyó la paz, que fue el partido de la U, mientras lo dirigió Juan Manuel Santos o lo inspiró Juan Manuel Santos. Yo me aparté de allí cuando decidimos acompañar lo que pensábamos era la continuidad de la implementación del acuerdo de paz, porque era escoger entre Petro y Rodolfo. Y por supuesto, esa opción para mí era clara, sobre todo por un asunto que sí ha hecho Petro y que inclusive sus críticos deberían reconocer, la inclusión social. Pero que nos juntemos quienes tenemos una formación de centro liberal, socialdemócrata que he tenido toda la vida, porque esa es la historia de mi vida, y que uno sabe que es posible que este país sane las heridas. Yo soy médico, lo que sé hacer es sanar heridas, dialogar, componer. Lo hice en el primer año del gobierno Petro. Logramos una coalición muy grande, un gabinete mixto en que había tranquilidad inclusive del sector empresarial, del sector académico. Esa tranquilidad que se perdió luego porque la polarización rompió la coalición, desarticuló la comunicación con el Congreso, con las Cortes, con los alcaldes, con los gobernadores. No se puede sacar adelante las reformas sociales que el progresismo de base exige, necesita y quiere en un país dividido y fracturado y radical. Se Roy, necesita sumar y vamos a estar unidos. Es que aquí no se trata de pero dividir el vamos, centro y la ¿cuáles izquierda. serían
¿cuáles serían los puntos de convergencia? Entonces, ya vimos las diferencias. ¿Cuáles serían los puntos de convergencia con Iván Cepeda? No, pero son muchísimos. Le voy a mencionar el primero. Le voy a mencionar el primero, Patricia. Poner en la primera línea del país, que es lo que ha hecho Gustavo Petro. Porque eso lo ha hecho es Petro. Eso no lo ha hecho Roy, ni lo ha hecho Iván, no, eso lo ha hecho es Gustavo Petro. Poner en la primera línea la inclusión social. Decirle a la gente, a cada colombiano, que todo colombiano y toda colombiana tiene derechos y que esos derechos son reconocidos, que los indígenas, los afros, las mujeres, la comunidad LGTBI, las minorías sepan que tienen derechos. Garantizar que la primera preocupación en el corazón sean los más vulnerables. Intentar de todas las maneras que la gente tenga una vida digna, un salario mínimo vital, que los auxiliares de policía puedan tener al fin un salario digno, que los médicos internos, a mí nadie me pagó cuando era médico interno, ni horas extras, ni nocturnos, ni siquiera salario. Esa decisión de que el Estado le dé la mano a los más vulnerables. Otro asunto es que la mitad de la promesa se ha quedado sin ejecutar, porque hay que hacer la promesa. Y otro asunto adicional es el método y la responsabilidad fiscal, porque para poder garantizar sanar esas heridas, hay que tener con qué sanarlas. Si el país no aumenta su productividad, no recupera la economía, no recupera la construcción de vivienda, no recupera la construcción de infraestructura, la confianza del sector privado, la confianza en los mercados, si no logra bajar las tasas de interés internacionales de los TES, es decir, si la palabra no es confianza, pues entonces no tenemos con qué pagar el cierre de la deuda social. Eso es ser responsable. Entonces, compartimos la decisión, la pasión por un país más justo con la inmensa mayoría de los colombianos. Todo el mundo sabe que hay que sanar esa herida social en un país profundamente injusto. También compartimos la certeza de que hay que intentar, así lo hicimos, una paz estable y duradera, pero en diferencia el método, la manera. El método aplicado en la paz total, lo dije no hoy, hace 3 años y también hace 15 años. Fracaso total porque no se puede hacer justicia transicional con las bandas de narcotráfico. Y no es lo mismo dialogar con una guerrilla insurgente que con las bandas de Medellín. Es decir, eso... ¿Y el método en qué cambiaría? En todo, es decir, pero está escrito. Nosotros no improvisamos. Nosotros avanzamos en un proceso de paz para garantizar una paz estable y duradera en la que creímos muchísimos millones de colombianos cuando firmamos el acuerdo del Teatro Colón, que yo ayudé a negociar y que tuve el honor de firmar. Pero, por ejemplo, básicamente cambiaría en que no habría Nada está ceses. acordado hasta que todo esté acordado. Y desde el principio debe estar absolutamente claro que el propósito es dejar las armas y dejar el crimen. No se puede hacer política con armas, pero hay muchas otras cosas que han cambiado. Hoy, por supuesto, lo que hay es una degeneración de grupos que están dedicados al narcotráfico y a la extorsión y tienen azotada a la población colombiana y tienen control del territorio e infiltración del tejido social por intimidación o por necesidad del campesino cocalero. Entonces hay que hacer un esfuerzo inmenso de penetración social del territorio, pero también de recuperación de la fuerza legítima del Estado. Eso también es una decisión y seguramente una diferencia, porque, digamos, cierta debilidad de buena fe de la fuerza legítima del Estado y de las fuerzas militares ha sido aprovechada por los grupos ilegales. Mire lo que está pasando en Arauca. Hoy decía un valiente periodista que se trata de 320.000 colombianos secuestrados en Arauca por el ELN. Entonces, a mí me parece que se necesita la sensibilidad en el corazón por los más vulnerables. La tiene toda Petro y también la tiene Iván, no tengo duda. Pero se necesita la fuerza legítima del Estado y la claridad del equilibrio fiscal, económico, de la responsabilidad en el manejo del gobierno. Y una cosa adicional, la capacidad de unir al país, de darle garantías a todos. Y eso de sumar y unir es lo que Colombia necesita y no extremos ni radicalismos que están saliendo a flote, digamos, en las bodegas de los dos lados, unas bodegas que son violentas, agresivas, descalificadoras. Eso es lo que el país no quiere. Roy, ¿cuáles serían las 3 prioridades de un gobierno de Roy Barreras? Le empiezo por las 2 que los colombianos me han compartido a lo largo y ancho del país y luego una tercera que creo indispensable. Cada colombiano hoy quiere que le protejan su vida, quiere que no lo maten, que no lo secuestren, que no le extorsionen,
que no lo apuñalen por robarle el celular, que su hijito regrese por la noche del trabajo o del estudio, que no sienta esta sensación de miedo y de inseguridad. Es ¿Y decir, eso cómo se logra? eso ya te voy a decir cómo, pero las tres prioridades. Primero, recuperar la seguridad. Segundo, que te cuiden la vida es que no te dejen morir porque no te dan la cita en un hospital, porque no te dan el medicamento. Eso es recuperar el sistema de salud. Yo lo sé hacer. Yo lo escribí en el 2017 porque soy el autor de la ley estatutaria y dije lo que había que hacer y cómo las EPS debían desaparecer como son hoy para darle paso a un nuevo modelo que tuviera controles, auditorías, donde no hubiera clínicas fantasmas facturando lo que no es, eliminando la integración vertical con auditorías forenses y garantizando además que hubiese atención primaria en salud y recuperación de la red pública hospitalaria. En fin, yo lo sé hacer y voy a hacerlo. Seguridad y salud. Y la tercera cosa para contestar su primera pregunta, Patricia. La, la tercera prioridad, recuperar la economía. Si no hay platica, ¿con qué vamos a sanar la herida social? Si no cerramos el hueco fiscal, y eso implica un manejo responsable de la economía, un ministro de Hacienda experto, no se puede hacer populismo con las finanzas públicas porque el hueco fiscal estalla. Colombia no es Venezuela de muchas maneras, pero entre otras cosas porque no tenemos un mar de petróleo abajo para despilfarrar. Entonces, ¿a quién nombraría de ministro de Hacienda, Roy? qué buena pregunta para adelantarse como 7 meses. Pero le voy a decir, Patricia, será un economista experto que recupere la confianza inversionista y la confianza de los mercados y la confianza del empresariado. Eso es absolutamente responsable. Seguridad, salud y productividad, crecimiento de la economía, son tres prioridades absolutas con un gabinete de expertos, pero además la decisión de unir el país, de respetar a todo el mundo, de respetar el Congreso, el Parlamento, la democracia representativa. Yo no puedo descalificar el Congreso porque descalificaría la democracia misma, de gobernar con alcaldes y gobernadores que son electos popularmente, de respetar las cortes y dialogar en el equilibrio de poderes, dejar de graduar de enemigo a todo el mundo. Mira, es que la cosa es tan fanática que el que no obedezca ciegamente lo que proponen las bodegas, entonces inmediatamente es un enemigo. Eso es una especie de purga estalinista y Colombia eso es lo que no quiere. Ni hablar de las bodegas de derecha extrema que lo que nos ofrecen es destripar a la oposición, bala, balín. Es decir, esos dos extremos, Patricia, no son una condena inevitable. Yo estoy aquí para evitar que eso ocurra. Y el 8 de marzo, yo espero que millones de colombianos sean conscientes de que sí es posible una alternativa progresista, segura y tranquila, que además garantice ganar las elecciones, ¿no? Porque en esa polarización cualquier cosa puede pasar. Una pregunta antes de volver a la mecánica. ¿Qué es lo único que tiene Roy Barreras y no tienen los demás que puede convencer a los colombianos y colombianas de que voten por él? La capacidad de darle garantías a todos, la capacidad de unir el país, de respetar a todo el mundo, de dialogar, de consensuar, pero es porque lo he hecho. Yo creo que los colombianos deben saber que no se trata de palabras, sino de hechos. Mi oficio es resolver problemas, escuchar, respetar al otro. Lo hice en el primer año del gobierno Petro y por eso se aprobaron todas las reformas que me fueron encomendadas. Pero lo hice también en La Habana, tratando de lograr esa paz que anhelábamos y que pensábamos que iba a ser permanente, pero que luego, ante la decisión de hacer trizas la paz del gobierno del Centro Democrático que continuó, pues tuvo ese daño enorme y esos 4 años perdidos para luego, por supuesto, en el inicio del gobierno Petro, cambiar el método e intentar de buena fe estas 20 mesas al tiempo que ya hemos dicho, por supuesto, fueron, la gente abusó de la buena fe del presidente Petro y de su método, pero no tengo ninguna duda que dialogar y concertar en todo, la reforma a la salud, todos los colombianos sabemos hoy que se necesita una reforma a la salud porque hay que tener reglas de juego claras. También sabemos, y yo lo defiendo, que el sistema tiene que ser público-privado, mixto. También sabemos que se robaban la plata de la salud por falta de control, tanto algunas EPS como muchas clínicas de garaje. Y que esas dos cosas, por supuesto, son indispensables porque si no se controlan 102 billones de pesos al año gastamos en salud. ¿Y quién los controlaba? Nadie. Esa reforma está escrita desde el 2017 en mi ponencia. Hay que hacerla, pero no se concertó, no se dialogó, se quiso imponer y se rompió la coalición. Y hoy el resultado es que los colombianos no tienen claro quién los va a proteger.
el sistema de aseguramiento hay que recuperarlo, pero con la certeza, absoluta certeza, de la recuperación de la red pública hospitalaria. El Estado no puede delegar su función de proteger la vida de los colombianos, y la reforma a la salud yo sí la saco adelante. Y una cosa de la que no hemos hablado porque los colombianos lo ven como lejano, como mecánica, la reforma política. Este sistema político electoral es desastroso. Yo lo escribí en un libro hace varios años que se llamó El culo de Antanas. Si no cambiamos la reforma política, el sistema electoral, el control, este circo, esta locura en que está el Consejo Electoral, la incertidumbre total, la feria del clientelismo, la compra de votos, 70 partidos políticos, eso no es sano para la democracia. Vamos a hacer una reforma política que limpie la política. Es la principal medida anticorrupción, la reforma política anticorrupción. Roy, vamos otra vez a la mecánica. Usted ha dicho que el 9 de marzo, según lo que ocurre en la consulta, se sienta con Iván Cepeda a buscar un acuerdo. Pero ¿cómo sería eso si, hasta donde entiendo, la ley obliga a que el que juegue en una consulta tiene que ir hasta el final y no se puede retirar? ¿Cómo es ese cuento? Mira, Patricia, este no es un proyecto individual. No es el proyecto ni la ambición de Roy, ni la ambición de Iván, ni de nadie en particular. Este es un proyecto colectivo e histórico muy importante en un momento en que hay una crisis de la democracia y una ola de extrema derecha en el mundo, que viene además de norte a sur y que piensa declarar una guerra cultural contra los avances progresistas. Ellos lo escriben, lo proclaman, quieren echar atrás los derechos de las mujeres, por ejemplo, a decidir sobre su propio cuerpo, quieren dictaminar por decreto a quién deben amar las personas, con quién pueden tener relaciones y con quién no, proscribiendo como delito cualquier otro tipo de libertad. Quieren evitar que el Estado intervenga para sanar la herida social y darle la mano a los más pobres para salir de abajo hacia arriba. Yo lo logré de milagro, gracias al trabajo de mi madre, pero no todo el mundo logra salir de la pobreza. De manera que esa guerra cultural es la que Colombia tiene que detener y evitar eligiendo un gobierno progresista. Esa es la prioridad. Todo lo demás es secundario. Estando de acuerdo en eso y generando un hecho político, nos sentamos a las 7 de la mañana del 9 de marzo y vamos a tomar la mejor decisión posible para ir unidos. Lo demás, hay muchos métodos, hay muchas maneras, lo que yo hago es encontrar soluciones y tengo Pero varias. ¿cómo sería? ¿Cómo sería para que, digamos, si usted gana esa consulta, cómo legalmente en este país de leguleyos, que yo creo que si algo le genera estancamiento al país es la proliferación de abogados, en este país de leguleyos, ¿cómo hace para poderse salir de la consulta si ya concursó, ya ganó? Eso no lo prohíbe la ley. En Colombia hay primera vuelta y segunda vuelta, para empezar. Es decir, está previsto el escenario de la unidad. Pero aún antes de la primera vuelta, hay mecanismos de unidad dependiendo del resultado electoral. Es que ya Iván tuvo la oportunidad de contarse democrática, libre, legítimamente. A mí me parece insólito que piensen que yo no tengo la oportunidad democrática, no solo de contarme, sino de respetar a miles de personas que me acompañan. Yo no puedo abandonar las listas progresistas. He construido un partido, han creído en mí sectores sociales, sectores de izquierda, los tenderos, los taxistas, la gente que acompaña a las juntas de acción comunal, la gente que está entusiasmada con tener un gobierno progresista con un cambio seguro, los liberales que me acompañan. Yo no los voy a abandonar, tenemos derecho a ir a las urnas. Es decir, cada ciudadano que cree que Colombia no tiene condena con los extremos y quiere un gobierno de unidad, pero progresista, tiene derecho a ir a las urnas. ¿Cómo se lo vamos a prohibir? Pero Roy, una cosa, digamos que usted gana la consulta, esta del Pacto por la Vida, pero supongamos que no saca los 2.700.000 votos que sacó Iván Cepeda, sino 2,5 millones, por poner una hipótesis. ¿Cómo puede retirarse de, digamos, cómo puede decir no voy a primera vuelta? Le tocaría pagar una multa millonaria, ¿cierto? Hasta donde entiendo. El asunto, para mostrarle una de las soluciones simples,
lo que llaman la multa millonaria es que habría que devolver la reposición. Pero eso sí, eso son, en el caso mío, el límite, el tope son 3.000 millones. Eso es si lo has usado. Eso es si te los has gastado, si los has recibido. Pero tú puedes hacer un crédito bancario que estoy tramitando hoy en día ante la banca. Tú puedes hacer un crédito bancario y no tienes por qué usar la reposición. Y si la usas con el crédito, lo pagas y lo devuelves. Eso es un asunto de trámite menor cuando está en juego la suerte del país. Es que lo que está en juego es si el país elige a una extrema derecha violenta que ha prometido destripar a la oposición y que ha permitido exterminar a la izquierda y que quiere retroceder en derechos a los colombianos. Y lo que está en juego es si Colombia va a dividirse inevitablemente, a fracturarse en extremos, haciendo ingobernable a Colombia con el daño enorme a la vida y a la economía. Miran lo que está en juego para pensar que eso se puede impedir por cuenta de que hay un crédito en un banco y que si lo vas a pagar a 10 años o aquí. Eso es perdóneme, eso es una tontería. Yo lo que sé es encontrar soluciones. ¿Sabe de qué me acuerdo, Patricia? De una cosa que era más difícil. Cuando perdimos el plebiscito y ganó el no, esa noche mucha gente decía, no, esto no tiene solución. Ya no hay nada que hacer, porque el plebiscito es obligatorio, estamos condenados a la guerra. Yo les dije, no, señor, no, señor. Yo encuentro soluciones y encontramos soluciones. Y al otro día me fui a La Habana, renegociamos el acuerdo, lo volvimos a traer, lo refrendamos en el Congreso y creamos la JEP y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y creamos la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural y estamos haciendo la reforma agraria a pesar de que quisieron hacerla triste. Yo estoy orgulloso de lo que logramos resolver y falta mucha tarea. Los progresistas colombianos deben saber que vamos a ejecutar, a gobernar, pero con un cambio seguro y estable, que es lo que presentamos muchos. Yo quiero ser ese vocero. Vamos a lo concreto. Usted ha dicho que son 3.000 millones más o menos lo de la reposición de votos y eso sería la multa que hay que pagar. Bueno, si no hay esa reposición, ¿cómo hace para pagar los gastos de la campaña suya, que me imagino que han sido muy grandes en la medida en que tiene asesores muy costosos como Ángel Becasino, como Vendrell, que ahora hablamos de eso, bueno, como este que trabajó con Santos, Marco Catolano, en fin, ¿de dónde sacaría si no tiene la Pero plata de la reposición? ya lo dije y gracias por esa pregunta. Primero, 3.000 millones de pesos es un crédito que estoy tramitando. O sea, hay banca. Existen los bancos, Patricia, y uno puede hacer un crédito. Y yo lo estoy haciendo. En esto no solamente me estoy jugando un crédito, que ya es un riesgo enorme, personal, me estoy jugando la vida. Pero no solo yo, todos los candidatos lo están haciendo. Aquí han asesinado candidatos presidenciales. Ayer asesinaron 2 escoltas de un senador de la República en Arauca. Casi matan el otro día a un representante de la Cámara en el Huila. Es decir, aquí esto no es un chiste, esto no es una cosa menor. Usted y yo, porque usted también se ha jugado la vida, toda la vida, por un país mejor, podríamos retirarnos. Yo podría irme a vivir con mis hijos y mis nietos. Yo no soy un hombre rico, pero puedo jubilarme. Pero estoy aquí por amor a este país, porque sería un fracaso de mi vida no hacer lo que sé hacer. Yo sé apagar este incendio. Entonces no me voy a detener porque no voy a hacer un crédito, pero le hago precisiones sobre los asesores. Patricia, no es cierto, perdóneme, porque yo aprovecho su pregunta y siempre respondo todas las preguntas. Javier Vendrell y Antonio Solá, que se le olvidó mencionarlo, que fue el asesor de Santos II, y Marco Cartolano, llegaron hace 8 días a mi campaña para esta recta final. Tendré que hacerles el primer pago dentro de 30 días, el próximo mes, cuando ya voy a tener el crédito. Eso es claro, eso no tiene dificultad. Y el partido político que me acompaña está tramitando su propio crédito para poder pagar estas personas que acaban de llegar. El que está cobrando, porque hay gente que no está cobrando. Le quiero decir, el señor Xavier no está cobrando un peso. El señor Xavier llega a mi casa y dice, yo soy un hombre de izquierdas, estoy preocupado con el auge de la derecha en América Latina y yo creo que usted es el tipo que puede salvarnos de la derecha porque creo que usted sí puede ganar las elecciones. Bienvenido, como miles de progresistas que están llegando, el señor no me está cobrando a mí un peso. Entonces, esos fantasmas de que eso, ¿qué va a hacer para pagar? Lo que sí tengo que pagar, que son las vallas, las cuñas, eso lo pago con un crédito bancario. Pero mire la nimiedad del asunto. ¿Qué es lo que está en juego en Colombia, Patricia?
la vida de personas, de campesinos que serían desplazados a sangre y fuego por otro gobierno de derecha que resucitaría el paramilitarismo. ¿Qué es lo que está en juego? La vida de miles de colombianos que en el otro extremo, en el control del territorio de los grupos ilegales y de las disidencias, está matando personas, está extorsionando. Eso es lo que está en juego. La recuperación de la legitimidad, de la tranquilidad. La economía, si usted quiere, está en juego. Si nosotros no brindamos estabilidad al país, realmente va a haber una fuga de capitales. No la ha habido porque Petro ha manejado una economía milagrosamente, pero ahí está la economía creciendo, bajando la inflación, bajando el desempleo, pero eso no aguanta si no cerramos el déficit fiscal, y menos aún si la receta es de un extremo. Lo primero que ocurre es que hay una parálisis de la economía. Esos son los problemas de los que hay que hablar: la seguridad, la salud, la economía, la construcción, la infraestructura, los puertos, los aeropuertos. Es decir, la discusión no es si el banco me aprueba o no el crédito y si yo lo pago a 5 años, a 10 años o a 15 años. Claro que voy a hacer un crédito, eso no nos va a detener. Si fuera así, pues yo no estaría jugándome la vida en esta campaña. Un comentario personal y luego el tema de Fajardo y de la calle que tuvo que ver con eso. Yo personalmente le tengo pánico a los créditos, no debe un peso, cambio no debe un peso, logramos Bendito sea. sobrevivir sin La un peso mayoría de... de los colombianos vivimos endeudados, sobre todo los que vivimos del sueldo, y yo hace varios meses que no tengo sueldo, pero eso no importa, eso no me va a detener. Ahora, ese rollo de la plata fue lo que impidió, si mal no recuerdo, que la idea del café entre Fajardo y de la calle prosperara. ¿En qué año fue eso? ¿En la campaña En el de qué? 2018, Que fue lo que hizo que Duque fuera elegido presidente, que en se tomaron, 2018, así fue. pero no hubo la generosidad de decir eso de la plata lo solucionamos, ¿no? Claro, ¿Cómo no, fue no ese? hubo esa generosidad o esa decisión. Recuerdo que Humberto en su momento propuso un vaqui, una vaca para poder hacer el pago. Yo creo que la solución más concreta es hacer un crédito bancario. Pero vuelvo al asunto, Patricia, ¿realmente creemos que eso es lo más importante en Colombia? Yo creo que eso es absurdo. Cuando tú estás dispuesto a jugarte la vida, mire, le voy a contar, a compartir preocupaciones de mi familia personales. Cuando hubo este accidente terrible de Jason el cantante, o el de Satena en Ocaña, yo había conversado con Carlos el día, 3 días antes, para ir a Ocaña. No pude por agenda. Se mataron en esa avioneta de Satena. Y yo monto en lo que puedo cada vez para poder llegar a cumplirle a la gente. Me ofrecieron hace 3 días o 4 en medio de una tormenta irme a Buenaventura en una avioneta que me iban a prestar porque tenía una reunión masiva. Y yo dije, me subo. Y el piloto dijo, no, 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 yo no me voy en eso porque no veo la cordillera. Aquí hay que estar dispuesto a jugarse la vida, en verdad, y lo digo sin eufemismos, con tranquilidad, porque nadie me obliga a hacer eso. No es una obligación hacerlo, pero a mí me apasiona este país. Yo no voy a dejarle a mis hijos, a mis nietos, a los hijos de los demás, un país peor cuando yo sé apagar el incendio. Si yo le dije a mi hija, que está furiosa porque yo hago política, ella es médica, neuróloga, vive fuera del país, y me dice, papá, retírate ya, vente a disfrutar. Yo tengo 62 años, puedo vivir de mi pensión, yo no soy hombre rico. Patricia, usted me conoce, no tengo haciendas, no tengo empresas, nunca las he tenido, pero puedo vivir de mi jubilación. Y le digo, hija, si hay un incendio aquí al lado y yo soy bombero, tengo la obligación de ir a apagar el incendio. Yo sé apagar el incendio de Colombia y voy a ofrecerle mi vida a ese propósito porque sé unir el país y lo voy a lograr. Y el 8 de marzo me van a acompañar en ese propósito millones de colombianos. Roy, ¿qué tan de acuerdo está el presidente Petro con que usted participe en la consulta del Pacto por la Vida en la que no va a participar Iván Cepeda? ¿Qué tan riesgoso es que de pronto el presidente Petro se le atraviese y le desbarate su propósito? Son dos preguntas distintas, pero yo creo que el presidente y el progresismo también necesitan una alternativa. Lo voy a decir de una manera que alguien muy crudo me decía en estos días. Me decía, es que mire, si uno se va en una lancha, y por más poderosa que sea la lancha, que tiene 30% en las encuestas, que eso es otra curiosidad, ¿no? A mí dicen que Iván tiene 30 y yo tengo 0, entonces no sé por qué se preocupan. Si tengo 0 y saco 0 votos, pues ¿cuál es la división? Ninguna. Pero bueno,
independientemente de este comentario responde su pregunta. Este comentario de un ciudadano que me decía, si usted está en una lancha poderosa, de todas maneras se lleva un chaleco salvavidas. De todas maneras se lleva una lanchita, un bote inflable al lado por si acaso se hunde la lancha. Me decía, usted es ese bote salvavidas. El progresismo y el presidente necesitan una alternativa. No puede tener una sola opción. Mire lo que pasó en Chile con la señora Jara. La señora Jara ganó sus primarias, ganó la consulta, ganó la primera vuelta. Tenía 43% en las encuestas, no 30%, y perdió en la segunda vuelta. El presidente Petro hace 4 años iba volando en las encuestas. Además era el ganador indiscutible, había sacado 8 millones de votos y solo no pudo. Necesitaba que nosotros lo acompañáramos, y cuando digo nosotros me refiero a miles de personas de buena fe, independientes, liberales, que no querían irse a la derecha. Y eso es lo mismo que va a pasar ahora. Si Petro solo no pudo, Iván solo no puede, yo tampoco puedo solo. Yo necesito al progresismo colombiano y lo necesito votando el 8 de marzo. Yo no sé si el presidente opinará que pueden solos ganar en la primera vuelta. No lo sé, pero yo creo que él ha dado muestras de invitar a un frente amplio, y eso es lo que nosotros vamos a hacer con sectores sociales, con sectores de izquierda, con sectores comunitarios, con sectores liberales, con los partidos políticos, que yo no los insulto, yo respeto la representación democrática. Esa es una diferencia por la que usted me preguntaba, Patricia, el modelo de Estado. Yo creo en la democracia representativa y creo que no hay democracia sin Congreso, sin Parlamento, sin Cortes, sin alcaldes, sin gobernadores. Yo creo que no se puede pasar por encima de eso. ¿Usted cree que Iván no respetaría la democracia No, representativa? no es que no la respete, sino que hay otro modelo legítimo también, que es el que se deriva, es una discusión muy académica, de la asamblea de Antonio Negri, de Gramsci, de Habermas el joven, que implica la relación directa del caudillo con el pueblo, con la asamblea. Y esa relación directa hace que se pase por encima de alcaldes, que no se necesite Congreso o que se deslegitime, y que piense que la voz del pueblo es la voz de el que habla en el micrófono frente a la manifestación multitudinaria. Entonces la gente se emociona porque hay 5.000, 6.000 personas. Yo también me emociono. Tuve 20.000 personas en Tumaco, tuve 5.000 personas hace poco en el Atlántico. Pero cuando uno habla en la manifestación, que es emocionante, apasionante, pero yo no escucho, la gente no tiene oportunidad de dialogar. ¿Cómo dialoga usted cuando habla con el concejal, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con el dirigente sindical, con el dirigente campesino, en la calle, con la señora de la tienda? Eso sí es diálogo, y eso se llama democracia representativa, con las instancias que la Constitución del 91 ha determinado. Entre otras cosas, a propósito, le voy a dar una chiva, que no le he dado ninguna en esta entrevista. Y para quienes la van a ver en su momento, probablemente ya han pasado estas circunstancias. Me imagino, doctor Roy, que la chiva que nos va a dar es que nos va a contar qué le dijo el presidente Petro el viernes cuando fue a hablar con él a propósito de su participación en la consulta del Pacto por la Vida sin el candidato de izquierda Iván Cepeda. ¿Se puso furioso? No, todo lo contrario. Hablamos 2 horas y media. Nosotros tenemos una relación muy cordial, fraterna. Nos reímos, conversamos, analizamos. 2 horas y media conversamos en privado. El presidente ha sido supremamente claro. Lo primero, me ha dicho y le ha dicho a todo el mundo que él es absolutamente neutral y le da garantías electorales a todos. Y yo creo, por supuesto, en su palabra, porque es el talante de un jefe de Estado. Lo segundo, que también ha dicho con claridad y que yo comparto, es su indignación por el hecho de que hayan excluido a nuestro compañero Iván Cepeda de manera atrabiliaria, de manera ofensiva, de la consulta que teníamos prevista realizar, porque yo dije desde hace un año que esperaba que hubiese una candidatura de izquierda, y yo lo esperaba en marzo para competir con esa candidatura. Siempre ha sido el propósito competir desde el centro, para poder hacer, como dije desde hace 10 meses, y lo dije aquí en Cambio, el próximo presidente será de centro izquierda, pero para eso la izquierda ya tuvo la oportunidad de contarse en octubre, ahora vamos nosotros en marzo, pero lo ideal es que hubiera podido contarse. Y quiero decir, además, a propósito de esa conversación con el presidente, y tengo esa misma convicción,
todavía en cuestión de horas podría un juez de tutela devolverle, y así lo pido yo, a Iván Cepeda el derecho a estar en el tarjetón. Aún no se han hecho impresos los tarjetones. Él tiene derecho. Y es evidente que el señor Holman Ibáñez, que se atrevió a inhabilitarlo, es un abogado de Abelardo de la Espriella y estaba inhabilitado e impedido. Es decir, yo creo que todavía Iván Cepeda podría venir a la consulta nuestra porque sería la mejor manera de unir el centro y la izquierda en una competencia democrática, que es lo que queremos ambos. Perdón, Roy, como afortunadamente no somos abogados la mayoría del público, ¿cómo es el cuento de la tutela que todavía puede eh, Es tumbar? que, es que resulta evidente que quien se atrevió a inhabilitar a Iván Cepeda en un atentado a la democracia y a lo que teníamos previsto, que era competir juntos en el 8 de marzo, estaba inhabilitado e impedido. Tenía no solamente su militancia con Abelardo de la Espriella probada, sino que tiene una sentencia judicial en su contra, una sentencia del Consejo de la Judicatura, una sanción. Y, por supuesto, no podía ejercer de conjuez. Un juez de tutela debe devolverle, pero en cuestión de horas, a Iván Cepeda su derecho para participar y poder hacer lo que tenemos planeado él y yo y todos, que es hacer una consulta de centro izquierda el 8 de marzo, una consulta progresista. Y quiero decir también esto con claridad para algunas personas que las comprendo, pero que son radicales o estigmatizan o son sectarios. 11 millones de colombianos elegimos, 11 millones de progresistas elegimos a Gustavo Petro hace 4 años. 3 millones de ellos ya se pronunciaron en octubre. Yo convoco a los otros 8 millones de progresistas para que el 8 de marzo, que corresponden, fíjese usted la curiosidad, al 40% de los colombianos, que son la mayoría, que no están en los dos extremos. La última encuesta que acaba de salir es una fotocopia de todas las demás. Hay dos extremos, cada uno estancado en el 30%, 30 más 30, 60, y por tanto hay un 40% de los colombianos, la mayoría, que no queremos extremos. Unir el país, recogiendo las luchas populares de la izquierda, respetando el camino marcado, que es el del cambio y las reformas sociales, es algo que yo puedo hacer. No pueden hacer otros protagonistas, no los de la consulta uribista, no los de otro centro que descalifica el ejercicio de Petro, y yo en cambio estoy listo a avanzar en un cambio seguro. Ese 40% es el que yo convoco y con el que voy a ganar la consulta del 8 de marzo, ojalá con Iván adentro. Yo espero que un juez de tutela le devuelva sus derechos hoy mismo. Perdón, pero alguien demandó, alguien puso ya una Hay tutela. varias tutelas en curso. ¿Y hasta cuándo tienen plazo? No, hasta allá. Es que el juez de tutela debería inmediatamente, en una medida cautelar, exigir que se devuelvan los derechos de Iván antes de que se impriman los tarjetones. A esta hora todavía no se han impreso. Él tiene derecho, como habíamos convenido, de competir conmigo en ese tarjetón el 8 de marzo, porque por supuesto allí se unifica el centro y la izquierda, que es el progresismo. El progresismo no solamente es la izquierda, y mucho menos está limitado al Partido Comunista o a la Unión Patriótica, que son respetables, y en el caso de la UP, heroica, pero eso no es todo el progresismo. Los progresistas también somos liberales y somos independientes y son los verdes y tenemos derecho a ir a las urnas. Hay una curiosidad, estas, digamos, bodegas furiosas no lo están contra los exministros de Petro que anunciaron que iban a la primera vuelta. Ellos sí que dividen, porque van a competir o con Iván o conmigo. Yo estoy proponiendo exactamente lo contrario, que vamos a derrotar la consulta uribista y el 9 de marzo nos unimos para llegar juntos a la primera vuelta, pero una vez que las urnas hablen. Primero nos contamos y luego nos juntamos. ¿Se está refiriendo a Juan Fernando Cristo? No, también al ex canciller Murillo, que anunciaron que iban a la primera vuelta, y a mí me parece que eso sí divide. Nosotros tenemos que llegar juntos a la primera vuelta. ¿Cuándo comienzan a imprimir los tarjetones? Yo creo que en las próximas 48 horas, de manera que un juez de tutela debería devolverle los derechos a Iván Cepeda hoy mismo. Ya para ir cerrando, dicen las malas lenguas que su relación con Iván Cepeda no está en el mejor momento, que no le contesta el teléfono, que no le habla. ¿Cómo es eso? Yo espero que no. Yo tengo afecto por él lo sabe, y nos conocemos mucho. Llevamos 15 años caminando juntos los caminos de la paz y la defensa de los derechos humanos. Él lo ha hecho de manera abnegada. Nosotros compartimos ese compromiso con un país más justo y la defensa de la vida.
¿Cuál fue mi responsabilidad y mi deber cuando el Consejo Electoral, ni siquiera el Consejo Electoral, Abelardo de la Espriella, a través de uno de sus abogados, cometió este atropello contra sus derechos? Llamarlo por teléfono y decirle, Iván, mi solidaridad, y ante el nuevo hecho, conversemos. ¿Qué hacemos? No me contestó, le dejé un audio, lo cuento aquí entre nos, diciéndole esto: Iván, conversemos. ¿Qué hacemos? Yo propongo que salvemos esto. Yo que no, ante este atropello, no salgamos en desbandada todos, y entonces en desbandada le dejamos la cancha libre a la derecha. Pongámonos de acuerdo. Y pues todavía hasta ahora seguramente él ha estado muy ocupado, muy atribulado. ¿Eso cuándo fue? Ayer, ¿Cuándo fue? ayer o antier, es decir, el día que se supo este hecho, creo que fue antier por la tarde, no recuerdo, pero ayer en la mañana yo le dejé Pero un mensaje. para que los oyentes de cambio se ubiquen, ¿qué fue lo que se supo? ¿Qué dijo Pues de la Espriella? cuando el Consejo Electoral cometió el atropello de impedirle ir a la consulta. Mi deber y mi deseo y mi afecto, porque además el plan que teníamos todos, Iván y yo y todos, era ir juntos a la consulta. Yo invité a votar por Iván Cepeda en octubre, porque me parecía el candidato legítimo, y lo es, de la izquierda, y yo soy el del Centro Liberal Socialdemócrata. Dije hace un año, cuando regresé de Londres, el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda. Hoy vuelvo a decírselo en cambio, porque hay consulta, primera y segunda vuelta, y esa centro izquierda va a estar unida y va a ganar la elección. Vamos a derrotar a las opciones de la derecha. Vamos a estar juntos, calma, tranquilidad, cabeza fría. La derecha no va a lograr dividir eso que hoy se llama progresismo, pero que no era otra cosa que el liberalismo popular o que el ciudadano independiente sin partido que quiere progresar, salir adelante, ser feliz, trabajar y vivir en paz, sin extremismos. Eso va a ganar. Un presidente de centro izquierda unirá al país. Lo demás es el momento, la coyuntura, la turbulencia. Vamos a estar unidos. Un pajarito me contó que el constituyente que usted va a incluir en la lista es Héctor Pineda. Pero independientemente de eso, ¿por qué un constituyente del 91 como Tico Pineda? Pues porque no solamente es padre de la Constitución del 91, sino que es un auténtico militante de izquierda del M-19 y compañero y copartidario del presidente Petro desde hace 30 años. De manera que es auténticamente un dirigente de ese petrismo y de esa historia que abrió el camino para lo que hoy es la fuerza mayoritaria en Colombia, que es el progresismo, que repito es centro izquierda. Es que algunos sectores sectarios piensan y se les ocurre que la izquierda sola es la que gana. Y yo quiero recordarles que Petro, siendo el poderoso convocante y líder de las masas que es, no ganó solo. Ganó con el acompañamiento de los sectores liberales e independientes y con las banderas liberales. Ese fue el pacto, porque el pacto, como él mismo ha dicho, nació en mi apartamento. Era un pacto con los sectores de centro liberales, un acuerdo. Y hoy es igual. La izquierda no gana sola. Necesita el centro, lo sabe todo el mundo. Y el centro, yo tampoco gano solo. Necesito la izquierda. Por eso me parece que la fórmula es centro-izquierda y que hay que buscar, entre otras cosas, al más auténtico de los representantes de la izquierda. Y hoy he hecho una pregunta a los progresistas y a los petristas más radicales. ¿Quién es el más auténtico vocero de esa corriente ideológica? Pues Gustavo Petro. Y les estoy preguntando, porque tengo, entre otras cosas, Patricia, en mi mano, los conceptos jurídicos que demuestran que un presidente de la República no está inhabilitado para aspirar a la vicepresidencia de la República. Así que, si el pueblo petrista siente que quien más garantías le da es el propio Gustavo Petro, el propio Petro podría ser candidato a la vicepresidencia en una fórmula de centro-izquierda. O sea que Uribe podría ser candidato a la vicepresidencia de Paloma Y, Abelardo. y Santos también. Y todos los expresidentes podrían serlo. Dios mío. ¿Eso quiere decir que usted está pensando proponerle al presidente Petro que sea su fórmula vicepresidencial siendo presidente en ejercicio? Yo estoy proponiéndole hoy desde Cartagena al pueblo petrista, a la izquierda progresista, que si quieren tener el más auténtico de los voceros y líderes de este cambio social hacia adelante, le pregunten y le propongan
a Gustavo Petro Rego si quiere ser fórmula vicepresidencial, porque puede serlo. Y él ha dicho que obedece el mandato popular, ¿verdad? Si se lo piden, pues él quizá lo considere, pero si yo le pregunto al pueblo petrista si se lo quieren pedir, que se lo pidan a través de las redes, que piensen si hay alguien que pueda ser más auténtico en una fórmula de centro izquierda. Y estoy diciendo de centro izquierda porque el país también requiere unidad, no extremos, estabilidad, cambio seguro. Por eso, pero no hoy, en cambio, hace 10 meses también en cambio, y hace varios meses en un aeropuerto, me acuerdo, Patricia, hicimos un Zoom con los suscriptores de cambio, y yo dije, el próximo presidente de Colombia debe ser de centro izquierda para que una el país, pero recoja las luchas populares. Sigo pensando exactamente lo mismo. Si es de centro izquierda, yo voy por ese 40% de votos del centro, pero no hay nadie más auténtico en la izquierda que el propio Gustavo Petro. Así que el pueblo petrista se lo pregunta y se lo proponga, porque si se lo proponen, no está impedido, no está inhabilitado. Bueno, pero cuéntenos quiénes son los otros participantes en la lista. ¿Quién es Edison Lucio Torres? Entonces, está Tico Pineda, está Lucio Torres, que es un periodista caribe que fue candidato presidencial en esa época en que Carlos Gaviria fue candidato y Patricia fue candidata a la vicepresidencia en los orígenes del Polo. Él fue uno de los precandidatos presidenciales del Caribe. Lucio Torres lo propuso el Partido de los Trabajadores de Colombia, un partido de izquierda que me acompaña en mi aspiración presidencial, pero que coavaló al periodista y dirigente de izquierda Lucio Torres. Está Marta Bernal, una abogada que recogió firmas, una mujer independiente de espíritu liberal. Y está el exalcalde Daniel Quintero, que el Consejo de Estado le devolvió su derecho a participar. Y por supuesto, allí hay una curiosidad jurídica, ¿no? Porque, en mi opinión, así como Daniel Quintero puede participar, Iván Cepeda también debería poder participar. Y por eso la única diferencia entre el uno y el otro, a mi juicio, es que Holman Ibáñez de la oficina de la Espriella se atrevió, estando impedido e inhabilitado, a quitarle su derecho a él en una ofensa democrática que tiene que ser corregida en las próximas horas por un juez de tutela. A Iván lo inhabilitó el Consejo de Estado porque si hubiera participado en la consulta, hasta donde entendí, significaba haber estado en dos consultas y eso está prohibido. Pero a Quintero, ¿por qué lo inhabilitaron? ¿No? Por eso digo que los dos deberían poder participar. Y por eso creo que la diferencia es que, de manera insólita, un abogado que hace parte del equipo de Abelardo de la Espriella, el más feroz competidor nuestro, el más agresivo, se atreve a descalificar a Iván Cepeda. A mí me parece que eso es un atropello a la democracia y eso produce mucha indignación. Y por supuesto, le deben devolver los derechos a Iván, porque lo que hemos dicho siempre es que tenemos que competir democrática y fraternalmente, pero ambos, eso es lo ideal, el 8 de marzo. De manera que espero, reitero, todavía estamos a tiempo, pero es cuestión de horas para que le devuelvan a Iván su derecho de participar como él quiere y como yo quiero. Una duda, ¿por qué habían inhabilitado a Daniel Quintero inicialmente? La registraduría había rechazado su inscripción por el mismo argumento de que habían participado ya en una consulta, pero el Consejo Electoral admitió, según entiendo, su exigencia, su reclamo, Él no participó en la consulta del. no porque había renunciado, digamos, ese fue el argumento con que lo habilitaron. Ok. Pero yo no entiendo nada de lo que está haciendo el Consejo Electoral. Tampoco entiendo por qué inhabilitó un montón de listas nuestras, por qué inclusive el Consejo de Estado hace 24 horas le quitó la personalidad jurídica a uno de los partidos que me acompañan, que es el Partido de los Trabajadores de Colombia, justo 24 horas antes, que entre otras cosas tuvo como consecuencia que ellos habían también avalado a Camilo Romero, entonces se quedó sin partido. Eso, las decisiones que están tomando en caliente, en el momento definitivo, pareciera una guerra jurídica contra todos nosotros los que queremos avanzar en el cambio. Y eso, por supuesto, es un asunto que solo se responde en las urnas con una votación masiva. Colombia quiere cambio hacia adelante, la mayoría sí. Colombia quiere unir al país y no tener extremos, la mayoría sí, lo muestran las encuestas, el 40%. Nosotros vamos a ofrecerle a Colombia esa alternativa de cambio seguro y de unidad, y dándole garantías a todos. Bueno, ya para ir cerrando, esta es la penúltima pregunta.
Roy, la campaña se ha desarrollado con base, en general, con base a ideas abstractas, ¿sí? Pero a la gente lo que le gustan son las soluciones concretas y prácticas de la vida. ¿Cuáles serían en concreto los beneficios que su presidencia le traería al ciudadano del común? Primero, unir el país para ser capaces de tener como propósito una Colombia que salga de la incertidumbre, del pantano, de los odios y de los miedos sembrados. Y eso se concreta en hechos efectivos. Garantizar con qué financiar la deuda social, con qué financiar los subsidios de los ancianos, de los jóvenes, con qué financiar para 200.000 jóvenes un plantecito de 20 millones de pesos para cada uno, eso cuesta 4 billones para que puedan emprender, pero metiendo el SINA desde quinto y sexto bachillerato. Usted me está preguntando por el programa y el programa tiene que ver con la educación para el trabajo. Recuperar lo más rápido que recupera la economía es la construcción. Vamos a hacer 1.000.000 de viviendas en los 4 años. ¿Cómo? 14.000 millones de dólares de colombianos en el exterior que son remesas iguales a las de Ecopetrol en su inyección a la economía, hoy dispersas. Vamos a convertir el Fondo Nacional del Ahorro en un banco de vivienda real para que el Estado acuda por cada colombiano, 10 millones que están afuera, que quieren tener una casita para su mamá que se les quedó en Ambalema o que se les quedó en Lorica, pues vamos a ayudarle a que haga su casa, reactivar la vivienda de interés social, reactivar la infraestructura. Colombia necesita para competir puertos, aeropuertos, trenes. Eso se hace con inversión nacional y extranjera directa, con confianza. Y por supuesto hay que volver a hacer concesiones, 4G, 5G Plus, 5.000 kilómetros de carreteras para que de vías terciarias para que el campesino saque la cosecha. Voy a reconstruir el IDEMA, los centros de acopio, las cadenas de frío, unas cadenas de agrologística, la apuesta agroindustrial, la apuesta de turismo de clase mundial, garantizar recuperar la economía minera. Colombia tiene reservas de cobre y de níquel iguales que las del Perú, casi iguales a las de Chile, y las tenemos enterradas y la gente con la nevera vacía. Se puede hacer producción minera ambientalmente sostenible y la vamos a hacer. La diversidad energética. Colombia puede ser una fuente de energía, además hídrica, solar, eólica, pero eso necesita inversión y confianza inversionista. Vamos a garantizar, por ejemplo, que se pueda titularizar la deuda del sector salud, cerrar el hueco de los 29 billones de déficit del sector salud y recuperar el sector. Es decir, hay tanto por hacer y lo sé hacer, porque a mí sí me gusta madrugar y ejecutar y trabajar con un gabinete de expertos, que tengo muchas ganas de que llegue el 7 de agosto, pero antes de eso los necesito el 8 de marzo, garantizando a la Colombia un cambio seguro, estable, que avance, que respete los avances del progresismo y la reforma social, que no persiga a nadie y que proteja también en lo personal al jefe de Estado, a Gustavo Petro. Él sabe que no vamos a permitir que lo sigan difamando. Es un hombre que tiene, como todo ser humano, cualidades, defectos, pero el solo hecho de haber puesto en el corazón y en la primera línea de su gobierno la justicia social merece todo mi respeto y tendrá toda mi protección y apoyo. Bueno, pero una pregunta. Supongamos que los astros no se alinean, que usted no es elegido presidente de la República, que, que decide retirarse de la política. Y usted alguna vez me dijo que soñaba con escribir una novela, que quisiera comprar una casita en Portugal, que tenía ahorrado para eso o había vendido una casa para comprar una casita en Portugal e irse a escribir una novela. Usted escribe poesía, cuénteme. Entiendo que usted hizo un curso de escritura creativa mientras estaba de embajador en Londres y como tesis de grado tenía que presentar una novela. ¿Qué novela escribió y cuál novela escribiría? Que sería la dicha, que perdiera y se dedicara a escribir una novela, la dicha desde el punto de vista humano, personal. ¿De qué se trataría la novela? Patricia, mi vocación literaria no está ligada a ninguna derrota. Si yo pensara de esa manera, seguiría siendo taxista, y fue un oficio delicioso, pero a mí nada me fue fácil en la vida. Yo nací en el barrio Las Cruces. Soy hijo de una madre soltera, nieto de un campesino liberal, sin ningún privilegio. Nací en las calles de Bogotá, conocí a mi padre en la adolescencia, salí adelante de abajo hacia arriba y siempre supe que los sueños se pueden hacer realidad. Así que esa dicotomía de que poder dedicarse a la literatura es porque uno está derrotado en la vida es una visión negativa que no le comparto a No, ningún porque colombiano. tiene tiempo. Es Porque que si voy a tener tiempo. Usted cumplió ayer 75 abriles. A su edad maravillosa y después, porque conozco colombianos, mira, le voy a contar,
el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Patria, en Manizales, un barrio popular, tiene 101 años y está lúcido y trabajando. Y todavía tiene fuercita, me dijo él, vive con su mujer todavía. De manera que yo voy a tener tiempo después de que gobierne a Colombia. Pero yo tengo tiempo para hacer los sueños realidad. Es decir, es que yo sí trabajo, yo madrugo, yo duermo 3, 4 horas diarias desde que era médico en los hospitales públicos y esa me parece una bendición. No, no le gusta la parranda, no le No, gusta yo la no parranda. bebo, yo no tengo, mi único vicio es trabajar y vivir feliz con mi familia. La vida es una bendición, yo soy un hombre creyente y cada día es un regalo de Dios que tengo que ponerlo al servicio porque me es dado ese regalo. Un día estaremos muertos todos. Hoy estoy vivo, mi obligación es esa. Y le contesto su pregunta. Yo hice una maestría en literatura hispanoamericana, no hice un curso, sino una maestría, y es mi segunda maestría en literatura y mi séptima maestría, incluyendo una en economía en London School of Economics. Nosotros trabajamos ese trabajo de grado y yo no es que me voy a retirar para escribir, le doy esa otra chiva. La próxima semana, Penguin Random House publica mi segunda novela y se Que llama se llama. Te llamaré Kennedy. Te llamaré. Ah, ya me imagino de qué se trata. Entonces, Cuente un poquito por qué te llamaré Kennedy. es una novela de autoficción que, como usted sabe, es un género literario en que es novela, pero la novela está basada en hechos reales. Pero por supuesto es novela. Es un poco lo que en su momento hizo en varias ocasiones Truman Capote desde otra perspectiva. La autoficción permite contar la vida con pasión. Entonces, ¿por qué se llama Te llamaré Kennedy? Le voy a contar brevemente, pero tienen que comprar el libro. Pero claro, por favor. Porque una mujer campesina de tercero de primaria, a quien su padre, que era un campesino, había sido asesinado por reclamar un pedazo de tierra y era desplazada en Bogotá, la enamoró un estudiante de medicina, que tenía un ojo azul y uno verde y que pensaba que era como Brad Pitt más o menos, y le ofreció, imagínense, una niña huérfana de 19, 20 años, sin padre, su madre había muerto de tifo, sola en Bogotá, consiguió trabajo en un almacén de botones, llegó un médico de último año que se le cayó un botón y cuando vio a la niña tan linda e inteligente, la enamoró, le ofreció la vida, el matrimonio, el futuro, ella le entregó todo, él la embarazó y se largó. Y ella decidió sacar ese niñito adelante. Y cuando estaba pariendo, teniendo su hijo, asesinaron al presidente Kennedy. Entonces ella le decía al muchachito que estaba naciendo, y que nació muy mal por condiciones, porque era una clínica de garaje, no te mueras, que tú tienes que ser tan importante como ese señor Kennedy que acabas de matar. Y entonces fue donde el cura, cuando el niñito sobrevivió, y le dijo, te llamaré Kennedy, yo quiero ponerle Kennedy. El cura dijo, ¿cómo se le ocurre si Kennedy es un apellido? Y empezó la discusión entre ella y el cura, y ahí empieza la novela. Entonces Roy Barrera se salvó de llamarse Kennedy. Pero no Bueno, me salvé mucho porque me clavaron esta chapa que se llama Roy y que no es muy distinto de eso. bueno, mucha suerte y vamos a ver qué pasa en este país. Y la última pregunta. Roy es creyente. ¿Qué le pide hoy a Dios? Le doy gracias a Dios. Sabe que yo todas las mañanas, yo ya no le puedo pedir más porque la vida es un regalo, una bendición. Yo soy un hombre feliz. Salir adelante a mí me ha parecido un milagro. Toda mi vida me pareció un milagro. Mire, cuando yo pasaba por el centro en Bogotá, Patricia, y no me quejo de eso, yo recuerdo eso como todos recordamos la infancia con cariño. Yo bajaba con mi mamá la carrera 11, abajo la carrera 10ª, que daban las prenderías. Y ella con frecuencia tenía que ir a empeñar la licuadora, la máquina de coser, para poder pagar la pensión del colegio. Y años después, cuando me estaba posesionando de presidente del Congreso la primera vez, porque he presidido el Congreso de la República 2 veces, yo me parecía una película. Yo le digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo logré llegar aquí? Me parecía un milagro. Como es un milagro, yo a Dios todos los días le agradezco por la vida y siento la obligación moral, religiosa, espiritual, respeto a los que son ateos, pero la obligación de que ese regalo que es la vida, yo tengo que ponerlo al servicio de otros para que otros todos tengan el milagro de salir de abajo hacia arriba, para que la gente pueda vivir y trabajar en paz, para que el empresario no lo extorsione, no lo secuestre ni pueda producir empleo, para que el tendero esté tranquilo y la ilusión de que puede pagarle en la universidad a su hijito,
para que la madre soltera sepa que tendrá un fondo, para que a los 18 años pueda pagar la universidad y que el Estado se lo garantice. Es decir, yo hago soluciones, quiero ejecutar, quiero servir y voy a hacerlo. El futuro va a ser bueno, este año va a ser bueno y Colombia va a tener un gobierno unido, progresista, de centro izquierda. Nos vamos a unir, no tengan ninguna duda, y vamos a ir hacia adelante. Lo recordará, guarde esta entrevista, que vamos a ganar juntos. Bueno, Roy, mucha suerte y gracias por haber aceptado esta invitación de cambio.